Hola a todos, les saludo desde La Buena Vida y como el buen vivir también tiene que ver con conocimiento, con aprendizaje, con pensamiento crítico, con argumentar, bueno, todo el tema del conocimiento, hoy vamos a tener una charla bien amena con un educador de Armenia Quindío, él se llama Julián Ballén, bienvenido a La Buena Vida. Hola Kelly, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno, Julián, tenerte aquí para que charlemos un poco. Les cuento que Julián le encanta en sus redes, aparte pues de ser docente de varias universidades, le gusta compartir su conocimiento a través de sus redes y es un gran conversador. Y bueno, yo dije, bueno, traigámoslo a La Buena Vida para que también nos converse un rato. Bueno, vamos a entrar ya como en materia de lo que queremos hablar, que es un tema que es de los que más le apasiona a Julián, porque es un apasionado de la educación. Y quisiera que nos hablara un poco de cuál es su visión de idealización de la educación, precisamente. ¿Cómo ves tú una educación que diga es una educación buena, de calidad, integral, que realmente aporta? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pienso que de pronto más que idealización es repensar la educación en lo que en realidad debería constituirse dentro de una sociedad como una herramienta de transformación social. Digamos que en la sociedad de hoy, si vemos la realidad, por ejemplo, del departamento del Quindío y nos preguntamos, ven, ¿cuántos graduados han salido de Derecho, de Ingeniería, de Administración de Negocios, de Lenguas Modernas, etcétera? ¿Cuántos chicos se están graduando cada 6 meses en nuestro territorio? ¿Y cuántos de ellos realmente están aportando a solucionar problemas de la sociedad actual a través de los conocimientos que desarrollaron en ese proceso educativo? ¿O cuántos de ellos, por el contrario, están desempleados o están trabajando en cosas que nada que ver con las habilidades que lograron, digamos, fortalecer dentro de su paso por la universidad o su paso por algunos institutos de, digamos, de educación, ¿cierto? Y es que esta premisa de la educación, si lo vemos desde el sentido de la pedagogía, que nos propone el estudio de la educación como, digamos, un fenómeno multilateral o transversal a todos los sentidos de la vida y que es un fenómeno complejo y que busca en su, digamos, en su coherencia y en su existir mismo como fenómeno, es el desarrollo integral del ser humano. Y como desarrollo integral del ser humano, cuando hablamos de integralidad nos referimos específicamente como a la suma de un todo para lograr constituir una sola unidad. Y pues en este sentido la educación pues que estamos teniendo en este momento en Latinoamérica, que de pronto ya más adelantico vamos a charlar sobre eso, no se está constituyendo en la totalidad de casos como una formación integral, sino más bien como una formación para el trabajo. ¿Cuál crees que es ese componente, de acuerdo a lo que dices, que le hace falta a la educación que tenemos, por lo menos lo que tú dices en Latinoamérica o en Colombia más específicamente? ¿Qué componente le hace falta y que es supremamente necesario para que ese profesional se desempeñe en el mundo exterior? Bueno, digamos que hay varios factores. Paulo Freire nos habla de algo que él llamó educación bancarizada y antes de explicar lo que es educación bancarizada quisiera dejar, digamos, por manifiesto que la intención de la educación dentro del modelo de desarrollo cognitivo en América Latina debería trascender esa educación bancarizada, que ya la vamos a hablar, a, digamos, a una educación mucho más integral, algo que podemos llamar pedagogía crítica, donde las personas puedan entender su entorno de manera racional a través de posiciones críticas y entendimiento del ser humano, que es, en fin de cuentas, quien se desenvuelve dentro de un entorno, pues para poder desarrollar habilidades que permitan mejorarlo. Y esta educación bancarizada lo que precisamente es la que, digamos, podemos decir que es con la que contamos al día de hoy, sí. Es una educación en la que los aprendices o los estudiantes se ven como bancos de datos vacíos. Yo en algún momento escribí un artículo que le llamé educación del vaciado, y precisamente es eso, donde el modelo educativo lo único que hace a través de, digamos, de su estandarización de conceptos es transferir a unos bancos vacíos, como vendría siendo para ese modelo educativo los estudiantes, conocimientos genéricos que le llaman competencias. Entonces no sé si has escuchado el modelo de educación por competencias que implementamos desde el gobierno nacional y hace años.
Exacto, y lo que busca este modelo de educación por competencias es pues básicamente dos cosas, que desarrolles unas competencias específicas, o sea, que seas competente para desarrollar una actividad muy puntual dentro de tu entorno, sea laboral o un entorno, digamos, profesional desde el cual tú puedas aportar a tu sociedad, pero a través de la estandarización de unos saberes muy específicos que le llamamos competencias. Muy Y, encasillado, diría yo, y de aprender y memorizar muchos procesos también. sí, y a esto si le sumas lo segundo, y es que te invitan a través de la estandarización de la medición del conocimiento, entonces los sistemas calificativos, a competir con tus otros compañeros que se están Sí. formando en las mismas áreas del saber para ver quién hace mejor el desempeño de esa competencia específica para ver a quién pueden ocupar en un mercado laboral, que en final de cuentas es lo que busca la instrumentalización del saber, que tú le seas útil a un mercado para poderte pagar a cambio de tus servicios. Es una educación que va también muy relacionada con el tema económico, más bien, con un mercado competitivo. Es lo mismo, pero llevado en la educación. Vamos a ver quién compite más, lo mismo que pasa con las empresas, lo que tenemos ahorita en la economía. Y básicamente se pierde el sentido de la educación, no creo que sea lo que va, se pierde el sentido de enseñar y más bien miramos quién es mejor, quién puede, que muchas veces el que saca mejor nota no necesariamente es el más inteligente o el que tenga un conocimiento. Y igual no hablemos de más inteligente, porque también eso es otro vacío que hay, ¿no? Todos tenemos diferentes inteligencias y con esta metodología que tú hablas, hablemos un poquito de eso, cómo esta educación hacia un lado a aquellas personas que tienen diferentes saberes en artes, en cultura, de otros tipos de conocimiento que no están dentro de seguramente esas competencias, y aquella persona que está de pronto allá en la universidad o viéndonos en la pantalla y dice, no, es que realmente yo no soy bueno para nada, pues seguramente no sea usted el error, sino que el sistema de educación no está preparado para incluir otros saberes. Claro que sí, precisamente como lo he dicho en algunos artículos que he escrito, digamos, esta hegemonía de la estandarización del conocimiento a través de las competencias y respeta un poco la diferencia del pensamiento, ¿no? No se entienden a quienes participan en el modelo educativo, que son tanto estudiantes como profesores, directivos, funcionarios, la misma academia en sí, la escuela, no se entienden dentro de su humanidad como un actor que se involucra a través de esa humanidad en un proceso de aprendizaje, de comprensión y de reflexión para llegar a construir saberes que posteriormente puedan aportar a su bienestar individual y al bienestar colectivo de la sociedad al que pertenece. Entonces, se irrespeta esa diferencia de pensamiento midiéndolo, digamos, como dicen, con la misma vara que a todos los otros, y fuera de eso no se generan procesos de interlocución horizontal entre quien transmite el saber y quien lo recibe, ¿sí? Entonces lo podemos llamar como una educación recíproca. Entonces se pierde, digamos, esa figura donde el docente debe, digamos, generar diálogos de aprendizaje para con su estudiante, no solamente aprendizaje en términos profesionales y en profundización del área del saber de la que están hablando, sino aprendizaje de quién es su alumno, cuál es el humano que está detrás de esa cara, detrás de ese cuerpo, tratando de comprender y tratando de buscarle un sentido, un propósito a su vida a través de la educación. Pienso que esa chispita es la que un poco se nos ha perdido aquí en América Latina y en nuestro territorio respecto a la educación. Debemos volver a retomar y volver a pensar a nuestros compañeros, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes como humanos, y en esa humanidad tratar de comprenderlos, sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos y sus motivaciones, para de esa manera podernos, digamos, promover a realizar un modelo mucho más cooperativo de crecimiento cognitivo y de aprendizaje, que a la final es lo que más le va a beneficiar a la sociedad. Le hago una pregunta, ¿usted se acuerda, por ejemplo, que haya un sistema de calificación como se maneja ahora, que le da una puntuación a sus saberes y dice, usted tiene 5 y usted tiene 0? ¿O sí, claro, esa pues, metodología te parece bien o debe ir un poco más allá de una nota? pues a ver, yo digamos que como profesor... Digamos, espérame, te interrumpo. Tú como profesor, tú dices, ay, este chico se ve que sabe, pero hay gente que le da nervios en los exámenes, le da nervios y se pone tan ansioso que se le fue.
se le fue y es normal que nos pase. Por ejemplo, sentarse uno acá también, tú puedes saber mucho y se te fue y no significa que no seas inteligente o que no tengas los conocimientos, sino que si alguien te va a poner una nota, pues saco 0 porque se me fue en este momento. Entonces, si tú tienes un estudiante que sacó una mala calificación, no digamos 0, pero sí ahí irregular, pero de pronto esa persona, ¿sabes? Tú como docente, ¿qué haces en esos casos o cuál es tu manera de pensar en cuanto a esta situación? Bueno, yo creo que lo primero es romper el paradigma de la importancia de la nota, ¿no? Muchas veces a los estudiantes, bueno, y a los estudiantes no, a todas las personas, desde pequeños se nos enseña a obedecer, ¿no? Entonces, desde los padres, haga esto, no haga esto, si se sube allá le doy una pela, muchachito, quédese quieto. Luego entonces entramos a las figuras dogmáticas como las iglesias o las empresas donde los jefes nos mandan. Si entramos al colegio, pues en el colegio el director y el profesor nos dicen qué hacer, luego a la universidad el profesor nos dice qué hacer. Entonces estamos tan acostumbrados a hacer caso que cuando entramos a un proceso de desarrollo del pensamiento en un área específica del saber, lo primero que pensamos es en hacer caso, en repetir los saberes que asimismo está repitiendo el docente. Sí. ¿Sí? Entonces no se está generando un proceso de desarrollo o construcción del saber, sino que se está memorizando saberes antiguos que tienen su validez, claro que sí, su validez etimológica y ontológica en cuanto a la concepción del saber, pero que sin embargo no corresponden a las necesidades de la sociedad de hoy. Entonces, cuando te encuentras con un alumno que de pronto siente mucha presión ante una nota o ante una directriz de realizar algo específicamente de una forma y se le hace muy difícil hacerlo de esa forma, creo que ahí el trabajo es del docente, de poder flexibilizar su saber y su metodología de transmitir ese saber para construir en conjunto con el alumno o con la persona que está aprendiendo desde ambas partes un nuevo saber que muchas veces desde esa construcción dialéctica termina siendo, digamos, un saber muy superior al que ambas partes ya sostenían. Bueno, ¿y tú cuál solución crees que hay frente a esta situación? Porque bueno, ya identificamos que hay un problema de pronto en el sistema de educación, que no se maneja de una manera más integral, pero digamos de diferentes ámbitos y de diferentes espacios, ¿cuál propones que sea la solución? Por ejemplo, tú dirás, mi solución es yo llevar ese conocimiento y transmitírselo a mis estudiantes y enseñar yo mismo de otra manera, pero de pronto de qué manera se puede abordar más, de comunicar, tener, no sé, reuniones con otros docentes desde el Estado, digamos que, ¿qué soluciones se pueden dar? Bueno, digamos que siempre yendo a lo que debería ser, pues bueno, un tema relacionado con la calidad educativa dentro de toda una nación, pues debería primero afectarse desde la elaboración de políticas públicas bien formuladas, donde se legitimicen esos procesos de construcción colectiva a través de la participación ciudadana y que den como resultado, pues digamos, unos constructos pedagógicos que obedezcan a la realidad en la que en este momento estamos viviendo, que es una realidad completamente volátil y que va evolucionando cada día que pasa. Como segundo punto, digamos que debemos tener muy en cuenta quiénes son los formadores de la juventud de hoy. Y si vamos a este análisis, los formadores de la juventud de hoy no precisamente somos los profesores, ni siquiera los padres. Los formadores de la juventud de hoy son las redes sociales. La tecnología. Exacto, son las redes sociales. ¿Cuánto tiempo gasta un chico en clase o estudiando y cuánto tiempo gasta en Instagram y Facebook? ¿Sí? Y ahí digamos, si vamos a los procesos de desarrollo cognitivo, pues nos damos cuenta que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos, digamos, modificando nuestro cerebro porque todo el tiempo estamos recibiendo información a través de los sentidos. Todo el tiempo vemos imágenes, escuchamos sonidos, percibimos aromas, etcétera, y eso hace que nuestro cerebro a través de la neurocognición digamos, genere procesos que hacen que se nos haga mucho más fácil entender ese medio en el que estamos. Por eso los chicos hoy en día vuelan y nosotros ahorita estábamos encartados para subir una historia, ¿sí? Entonces,
entendiendo que las redes sociales y los medios comunicativos son quienes hoy en día hacen una parte muy importante dentro de los procesos de formación y de aprendizaje de los chicos, pues una de las alternativas que se me ocurrieron viable fue llevemos los procesos de aprendizaje a las redes sociales, ¿sí? Que la educación se dé de otra manera y no como siempre la hemos visto, porque años, o sea, acabo de confesar mi edad, 26 años, y todo este tiempo y todavía yo pregunto y todavía enseñan lo mismo, lo único es que a veces pueden llevar algunos dispositivos, pero viene siendo como lo mismo, entonces tú dices es una transición a otras formas de transmitir el conocimiento. Claro, y son otras formas de transmitirlo, pero no en el medio, o sea, no cambia nada en que yo te ponga a aprenderte un texto en una hoja de blog o a que te ponga a aprenderte el texto digital en una tablet. O sea, eso no cambia en nada. Es el fondo, no la forma. Claro, es, digamos, la metodología en la que podemos construir un saber colectivo y no unidireccional de transferencia de bancos de datos de una memoria a otra. ¿Sí? Eso es una de las alternativas que vimos viable, donde realizamos digamos un espacio que se llama Diálogos, donde realizamos pues, procesos de interlocución y de aprendizaje mutuo con diferentes personas, escritores, jóvenes, estudiantes, profesores. Ahora que estás hablando de diálogos, me gustaría que nos explicaras de qué se trata estos diálogos, porque lo que él dice es bien importante, lo que pretende es crear espacios. Aparte porque seguramente la transformación de educación va desde mucho más arriba, de entes, bueno, de muchas partes involucradas, pero lo podemos empezar desde lo que viene haciendo Julián, que es un espacio donde podamos argumentar, compartir ideas, tener sentido crítico. Entonces háblanos de esos espacios que ya son para aquella persona que de pronto está interesada, aquel estudiante que está allá o persona adulta que quiere crecer integralmente en el conocimiento, cómo puede participar en ellos y demás. Bueno, lo primero es como entender la génesis de diálogos, ¿no? Y digamos que la génesis de diálogos es entender que el acto, digamos, el acto social más político que puede existir en el mundo es precisamente el acto educativo, porque a través del acto educativo es donde se forjan saberes, convicciones, vehemencias, ¿sí? Donde las personas pueden llenar de ímpetu su vida hacia un propósito o simplemente se pueden desmoronar en cuanto a el querer hacer algo con su propia existencia. Entonces la educación tiene una parte muy fundamental, pero la educación en las personas se nutre a través de la intersubjetividad, a través de los diálogos, a través de la dialéctica, a través de conocer cómo las otras personas piensan, porque si nosotros vamos por la vida solamente compartiendo lo que nosotros pensamos, pues probablemente estemos sesgados en cuanto a cómo se mueve el mundo a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces decidimos crear este espacio que se llama Diálogos, donde, como te digo, hemos tenido invitados como Frances Miralles, grandes escritores, psicólogos, profesionales en pedagogía, jóvenes aprendices, mentes brillantes que están haciendo proyectos de impacto social y ambiental también, digamos, con un alcance muy brutal. Y pues la idea es poder aprender de ellos, ¿sí? Compartirles los saberes que también hemos recopilado de otros y que las personas puedan ver los resultados de ese ejercicio dialéctico y se puedan hacer sus propias ideas de lo que piensan de un tema. Y no solamente yo pararme aquí a decirles, hoy vamos a hablar de la empresa, entonces la empresa es esto y esto y esto, porque pues ¿cuál es el sentido de compartirte un saber si tú no lo estás materializando en tu conducta? Que es muchas veces la problemática que vemos en la educación. ¿Cuántos psicólogos se gradúan sin nunca haber hecho una consulta y no saben qué es el relacionamiento personal con otros? Es un compartir de saberes, entonces este espacio, Julián Ballén. Bueno, el tiempo en televisión es cortico, entonces ya estamos acá como terminando, pero les cuento que igual en el perfil de Julián, que ahorita nos va a decir cuáles son sus redes sociales, pueden encontrar un poco más extenso el tema de educación y otros temas que vienen hablando y ese compartir que él realiza de conocimientos cada cierto tiempo, ¿cierto? Constantemente están haciendo ese compartir y la idea es esa y creo que la invitación es que nosotros mismos tratemos de crear espacios en los cuales podamos tener una formación integral. Entonces regálanos
tus redes sociales para que te puedan seguir más ese contenido tan valioso que tienes. Claro que sí. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como @diálogos Julián Vallen. Y pues ahí van a encontrar, como les digo, un poco de contenido de dialéctica, de conversaciones con varias personas y pues espero que les sea de mucha utilidad para ampliar su propio ejercicio de pensamiento. Bueno, Julián, ¿tienes algo que añadir después de esta charla así cortica? Porque él está enseñado a tener unas charlas más extensas, pero bueno, ahí nos dejamos picaditos y un poquito del tema que queríamos hablar hoy. Bueno, creo que ya para despedirnos es recordarles que no olviden su propia humanidad, no somos máquinas y las personas que están en nuestro entorno laboral o en nuestro entorno académico tampoco son máquinas. Entendámoslos como seres humanos y entendámonos a nosotros mismos como seres humanos. Y verán que poco a poco vamos desarrollando, digamos, una cultura mucho más cooperativa y así vamos poco a poco avanzando como sociedad. Bueno, qué bonito mensaje, ahí está ese mensaje, no hay nada más que agregarle, él lo dijo todo, está súper perfecto. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos en La Buena Vida. Gracias a todos ustedes también que nos acompañan en La Buena Vida y los esperamos en una próxima.